Bueno, me parece que lo fundamental es saber a quién creerle. Así me preguntaron, ¿no? ¿Y vos a quién le crees? Y yo le digo, yo le creo a Leda, por ejemplo. Sí, le creo a mis hijas. Puedo llegar a creerle a Diego Genú, pero no mucho más allá. ¿No? Escucho hablar mucho al pedo en serio. Y yo siempre repito esta máxima de mi papá. Es muy feo hablar al pedo en serio. Y es una máxima que me parece maravillosa, porque, aclaraba mi viejo, hablar al pedo en un asado es maravilloso, ¿no? Con amigos y tomando algo, está bárbaro. Ahora, cuando te pones serio, te pones patético. Y yo escucho y veo todo el tiempo el patetismo. No sé si miro el propio, pero miro el de los demás. No solamente en cuanto a las ideas, en cuanto al contenido, sino también a una incapacidad de expresión maravillosa. Gente que no conoce el idioma. No, el empobrecimiento, y esto no es una cuestión de vejeces, no todo tiempo pasado fue, no sé si el tiempo pasado fue mejor, pero me enoja esto, que por eso lo llamo a Diego Genú. Diego, ¿estás por ahí? Hola, Quique querido, sí, acá estoy, Bueno, firme, firme como rubio estatua. sí señor, ¿y explotó el calefón o no explotó? Resolvimos un mano a mano, un Sí, duelo con la computadora. sí, La tuve que sacar con los pies para adelante a esa computadora. qué maravilla. Sí, Andamos porque yendo a ningún lado. tiene un ventiladorcito que hace... Bueno, ese se arregla eso, te aclaro, no es necesario tirarla, ¿eh? Estamos buscando el repuesto, justo ese es un tema, ¿no? Que Sí. venga el repuesto de afuera. Ahí estamos. Ahora no viene nada de afuera. Está complicado este Sí, frente. está complicado. Y aparte escucho gente denunciar la falta de derechos personales cuando habla, por ejemplo, de un viaje al exterior. No digo de un viaje sanitario, ¿no? Donde una operación o algo así, pero no sé, se recurre a esto de los derechos conculcados y resulta ser que hay mucha gente con hambre y me parece que los derechos de esa gente se sobreponen a los de la clase media que todavía come, ¿o no? No, sin duda, por supuesto que cuando miramos esto que llamamos país todavía, pero que es un conglomerado, es una especie de confederación Sí. de provincias, de regiones, ¿no? Mm, Es muy difícil unificarlo, encontrar la cohesión hoy en la Argentina, no solo por la extensión y por las distintas realidades que se viven en los distintos puntos del país, sino porque mm. la desigualdad está desde hace tiempo instalada incluso en un mismo barrio, ¿no? Sí, Uno sí, puede ver los contrastes con solo caminar un par de cuadras o a veces en una misma situación, en una misma escena conviven situaciones que uno dice cómo pueden convivir estas claro, diferencias, ¿no? claro, claro. Tan abismales Sí, sí, sí. frente a frente, cómo esto no desencadena en una violencia mayor, ¿no? Porque ya es violenta muchas veces la escena del contraste Sí. entre los que tienen mucho, los que tienen poco. Obviamente no es algo que pase solo en Argentina, pero en situaciones de tanta tensión, en situaciones de tanta inestabilidad, todo se potencia para mal, ¿no? Claro. Y el caso que vos mencionás, bueno, hay gente hoy que por supuesto es expulsada, es empujada hacia la pobreza, cae por debajo de los umbrales de la pobreza, que es siempre tan relativo y tan discutible también porque es la estadística del INDEC, aunque uno le crea, es por supuesto arbitraria. ¿Cómo podemos definir quién es pobre y quién es no? ¿No? Eso. Sí. Una canasta básica alimentaria está en una canasta básica total del INDEC está en 90.000 pesos. Bueno, si ganás 90.001 no sos pobre en el caso de una familia. Se entiendo. No estás hablando de una familia que tiene resuelto el problema de la vivienda, ¿no? Sí. Se supone, el INDEC supone en esa medición que esa familia
tiene la casa asegurada o alquila y no le cobran, o es propietaria, o no se sabe cómo resuelve, pero no tiene gastos de vivienda. Bueno, así, teniendo en cuenta esa estadística tan caprichosa, Sí. bueno, con 90.000 pesos no sos pobre en la Argentina, ¿no? Ajá. Y no cualquiera lo junta en una familia hoy por hoy, y ya vemos lo que pasa con la inflación hoy, con esta brecha cambiaria, ¿no? Con esta cuestión del dólar que vemos que se dispara y que también impacta en los precios. No es que ese dólar que hoy está en 2.50, 2.70 y tantas mediciones, no impacta porque vos vas a comprar algo hoy y no hay precio, te dicen muchas veces. No Eso hay es. precio Sí. porque no tengo los insumos o porque te vendo a vos y no sé a qué precio mañana tengo que reponer. Entonces no me conviene venderte, me conviene esperar. Eso Y es. bueno, se desata toda una serie de especulaciones muy fuertes Mm. que tienen que ver con el precio del dólar. Sobre lo que vos decías, digo, lo que dijo la nueva ministra, Silvina Batakis, bueno, el derecho a viajar colisiona con el derecho a crear puestos de trabajo, expresa con dramatismo un problema que tiene la Argentina, que es la falta de dólares. Ajá. Y ella está diciendo, si tengo dólares en el Banco Central, prefiero dárselos a alguien que va a aumentar la producción, que necesita los dólares para aumentar la producción, un importador que importa un insumo con el destino de aumentar la producción y por lo tanto de crear empleo, antes que a un tipo que se va a ir a Miami o a Europa o a Chile o a donde vos quieras. Sí. Está bien lo que dice la ministra, uno puede decir, está bien, por supuesto, tenés que priorizar la producción. Sí. Ahora, hay algo que falta, ¿no? Que es, bueno, ¿qué hizo el gobierno? Y esto lo dice la propia vicepresidenta, no es que lo dicen los opositores. ¿Qué hizo el gobierno con los 30.000 millones de dólares de superávit comercial que tuvo en 2 años, en un contexto excepcional como era el de la pandemia? Sí. Que le permitió a la Argentina, con el precio de la soja y con lo que provocó la pandemia, que no hubo salidas al exterior durante un año largo por lo menos, el precio de la soja tan elevado, que es lo que exporta la Argentina, y la nula o muy baja salida de dólares por turismo al exterior durante los años de la pandemia, durante el tiempo de la pandemia, le permitieron a la Argentina, al Banco Central, al gobierno del Frente de Todos, tener 30.000 millones de dólares de superávit comercial, que no es sencillo de tener en 2 años. Bueno, eso se perdió. ¿Por qué se perdió? Uno podría preguntarle a la ministra. Más allá de que está bien, si tengo que privilegiar la producción o tengo que privilegiar al que viaja al exterior, privilegiar la producción. Ahora, ¿qué hiciste con los 30.000 millones de dólares? No es para Batakis la pregunta que acaba de Sí, llegar, claro, sino para el claro. gobierno de todos, ¿no? Claro. Ahora, a ver, ¿es suficiente con una medida de este tipo? Digo, aunque, por ejemplo, cierres el pequeño grifo que había para comprar $200 al precio oficial mensualmente, aunque cierres ese grifo, aunque cierres el grifo de los viajes al exterior, digo, ¿es suficiente eso? No, no es suficiente porque ahora vos perdiste, como yo te decía, y lo dice la vicepresidenta y lo dicen los opositores al gobierno, una cantidad de dólares excepcionales en ese tiempo. Claro. Ahora, además, tenés desde febrero la guerra. Ah, Y la guerra impacta para bien a nivel del complejo agroexportador, porque sabemos que Ucrania, Rusia, ¿no? Eran productores de trigo, eso sí. beneficia a la Argentina que Mm, vende trigo, sí. pero así como la beneficia por ese lado, la complica por el lado de las importaciones de energía. Hoy Ah, lo que más importa a la Argentina, la mayor parte de la salida de dólares hoy en la Argentina, no es tanto por el turismo al exterior, aunque pueda estar creciendo, claro. ni siquiera es tanto por las importaciones, que hay algunos vivos que te dicen, bueno, dame para la importación, yo necesito producir y en realidad se están estoqueando, Ajá. sino que la mayor salida es hoy por importaciones de energía. Hoy la Argentina no tiene la energía que necesitaría, pese a que tiene vaca muerta, y tiene que importar combustibles a un precio que es mucho más caro hoy Claro. que el 24 de febrero. Ahí Sí. está el gran agujero que hoy tiene el Frente de Todos, el gobierno argentino, y por ahí se va la mayor parte de los dólares, ¿no? Ujú. Aunque con una brecha, como te decía, con esa diferencia tan grande entre el dólar que te vende, que vende en cuentagotas el Banco Central,
y el dólar de la pizarra, del dólar blue famoso, cuando hay una diferencia de 100% o más en esa brecha, hay lo que se denomina un deporte nacional. Esto lo dice Cristina, pero antes lo decía un economista que se llamaba Miguel Bain, que trabajó con Scioli, que trabajó con Macri, que trabajó con todos. ¿Cuál es el deporte nacional? Robarle dólares al Banco Central. Ajá. ¿Por qué? Por esa brecha tan grande. El exportador dice, no vendo, ¿para qué voy a vender si yo tengo que entregar mis dólares, los dólares de la soja, a 130 más las retenciones? Sí. Prefiero retener en los hilos, ¿no? Dice el sojero. Y el importador te dice, dame todos los dólares que pueda, que yo quiero producir, aunque después no se sabe si produce o se está estoqueando. Esto es producto de ese desequilibrio que hay, ¿no? Sí, sí. Entonces impacta la cuestión del dólar paralelo, se quiera o no se quiera, impacta cuando la diferencia es tan grande, ¿no? Claro. Diego, ¿es creíble lo que asegura el actual gobierno, que hay un crecimiento, hay mayor producción, hay crecimiento de empleo? ¿Esto es creíble? Sí, el tema es qué momento están reflejando las estadísticas, ¿no? Porque las estadísticas siempre vienen con un poquito de delay. Sí, claro. Entonces, es cierto, saliste de la pandemia y empezó una recuperación. Algunos le llamaban rebote, otros recuperación, porque los indicadores del INDEC decían estamos mejor ya que el final de Macri, que sabemos que fue un desastre, pero estábamos mejor no solo que antes de la pandemia, sino que antes del gobierno de Macri. Entonces hubo efectivamente una recuperación y un crecimiento y crecimiento de empleo, no siempre de buena calidad, pero había un crecimiento de empleo, el desempleo se redujo mucho, los salarios, lo hemos hablado, son salarios muy bajos, están muy bajos, pero se crea empleo. Eso es cierto, yo te diría, hasta hace un mes y medio. Ahora ya no sabemos en qué punto estamos parados. Porque hace un mes y medio empezaron otra vez las turbulencias, ¿no? Sí. La inflación se empezó a descontrolar. Esta cuestión de las importaciones que yo te decía, que había varios vivos que aprovechaban para pedirle dólares baratos al Banco Central. El Banco Central se dio cuenta después de mucho tiempo y dijo, ahora les doy menos. Claro. No te voy a entregar todas las importaciones, todos los dólares baratos que vos querés para importar, aunque me digas que es para producir. Y eso, como todo, tiene, por un lado, un componente de justicia, no le voy a entregar a los vivos, pero por otro lado, quizá el importador que sí necesita producción, que sí quiere aumentar la producción, le estás restringiendo el insumo y eso está frenando la producción en algunos sectores. Entonces empieza a haber menos crecimiento, a eso me refiero. Sí, como tenés esta frazada corta y se te llevaron los dólares producto de la brecha durante mucho tiempo, bueno, ahora dijiste basta, corto, porque ya no puedo más porque estoy con la lengua afuera con los dólares, entonces corto. Y ahí puede ser, porque nunca lo sabés, que paguen justos por pecadores, ¿no? Y entonces, cuando vos no le entregás al ferretero o no le entregás a alguien que tiene una pyme y efectivamente quiere producir, bueno, ese tipo dice, bueno, no me estás entregando los insumos, entonces cuando un comprador va a la ferretería o va a comprar un electrodoméstico, no le venden o le venden a un precio carísimo. Eso. Porque dicen, no te voy a vender, yo te trato de vender lo menos posible al costo más caro, aunque no te lo digan así, es lo que están tratando de hacer en esta situación de inestabilidad tan grande, y eso frena el crecimiento. Por eso te digo, cuando el gobierno dice estamos bien, está diciendo, me parece, algo que ya se refiere a hace 1 o 2 meses, ¿no? Y después la inflación es el otro problema que siempre, que yo creo que es el problema principal o central, y que incluso en el buen momento, en el momento de crecimiento, bueno, hacía que fueran pocos lo que le pudieran ganar a la inflación. Crecía el empleo, pero los salarios corrían muy por detrás de la inflación. Ni hablar de lo que pasó en la última semana, Kiki, que fue un desastre, ¿no? Donde aumentaron los 30, 40, 50% en algunos casos, ¿no? Che, Diego, por último, ¿podrá esta nueva ministra de Economía meterse con un Vicentín, meterse con los puertos agroexportadores del río Paraná?
Y bueno, ahí depende de la política, ¿no? Depende del respaldo que ella tenga. No se le puede pedir a Batakis, que es una funcionaria de la provincia de Buenos Aires, una técnica, viene en realidad nació en Tierra del Fuego, Sí, es alguien del peronismo, con mucha experiencia en la faceta técnica, pero no es alguien que tenga espalda política propia, ahí ¿no? está, sí. No es un Lavagna, por decir de alguna manera, no Ajá. es pensando en el otro Spinelli o del otro lado, no es un Cavallo, ¿no? Bueno, es una mina que conoce, que viene trabajando hace mucho en el peronismo, que fue ministra de Scioli, que estaba con Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, pero ella necesita que se solucionen los problemas en lo más alto de la cúpula, en la cúpula del Frente de Todos, entre el presidente, la vicepresidenta, Sí, pero el presidente de la Cámara de Diputados. De eso depende Batakis, de la no, unidad pero del Frente de Todos. la pregunta es si el nombramiento de ella fue consensuado entre esos dos sectores en pugna interiores al peronismo. Yo te diría, Batakis apareció porque Alberto se negó a darle todo el poder a Massa. Ajá, Massa quería aprovechar ese vacío de poder que se claro. generó con la salida de Guzmán Sí, para entrar más que como un primer ministro, como un interventor al gobierno, porque él quería ser jefe de gabinete, aceptaba ser jefe de gabinete, pero decía, llevo al ministro de Economía y lo pongo yo, ah, llevo al presidente del Banco Central, lo pongo yo, claro. llevo al titular de la FIP, lo pongo yo, No, no, y si me apuraste decía, llevo al ministro de Producción y lo saco a Scioli, ¿no? Eso es claro. lo que quería Massa para asumir la responsabilidad que Alberto Fernández le daba. Y Bueno, fue demasiado. eso no sucedió. Eso no sucedió. Massa expresa obviamente un giro más pronunciado hacia las demandas del mercado, Sí, podemos decir, claro. de sectores del poder Sí, concentrado. sí, Tiene una liga de empresarios muy poderosos, dueños de medios, de bancos que lo apoyan. sí. Bueno, eso no se dio. Y apareció Batakis. Apareció que fue la única que aceptó, porque hubo varios que no quisieron aceptar. Bueno, Batakis es eso, una funcionaria que liga a Scioli con Cristina, podemos decir, ¿no? Sí. Que está en esa línea. Trabajó Mm. con Scioli, trabajaba con Guado de Pedro. Bueno, es el consenso precario que lograron Alberto y Cristina, que se pudieron comunicar después de meses sin Sí, hablarse. sí, De sí, eso sí. estamos hablando, Sí, ¿no? sí, sí, De sí. meses mandándose mensajes en actos públicos, mandándose mensajes cruzados, críticas de un lado y del otro. Bueno, finalmente, en la emergencia mayúscula que representó la salida de Guzmán, porque Guzmán era como el pararrayos de Alberto, ¿no? Claro. Todas las críticas iban a Guzmán, pero en realidad eran Alberto las críticas y Alberto no se quería desprender de Guzmán. Guzmán renunció porque sintió que Alberto no le daba el poder que él reclamaba, y así llegaba Takis, como un nombre de consenso donde pierde Massa, podemos decir, Sí, hasta nuevo aviso, porque yo claro. no descarto que Massa vuelva Sí. y que haya una nueva ofensiva para que No, Massa... y aparte que Batakis sea simplemente un fusible transitorio y que sea también transitoria la relación aparentemente recomenzada entre Cristina y Alberto, y que Batakis no tenga el poder político suficiente como para hacer algo, entonces saltará por los aires. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Esa es la clave, hay que verlo, por eso digo, no es alguien como Guzmán que venía de la academia y de dar clases en Colombia, es alguien que viene de haber gestionado, de haber estado en la provincia de Buenos Aires, Sí, de haber militado siempre en el peronismo, sí, eso le puede jugar a favor, llegó con consenso, etcétera. Ahora, llega en medio del incendio. sí, Y sí, está claro, y lo bien. que se está discutiendo cuando la ministra dice le tengo que dar los dólares a la producción y no al que viaja al exterior, lo que está diciendo es me están reclamando que devalúe el dólar fuerte, o sea, me están reclamando una devaluación del peso muy fuerte. Eso es lo que se está reclamando, digo, más allá de la interna del Frente de Todos, los sectores de poder le están reclamando al Frente de Todos una devaluación muy fuerte. Sí. Y eso es lo que Batakis va a tratar de evitar en medio del incendio. No sabemos si lo va a poder evitar. Si no lo puede evitar, va a durar nada y va a venir otro ministro, ¿no? Sí, Y esto va sí, a ser sí, sí, sí. una espiral de crisis mayor. Si lo puede evitar con el respaldo del Mm. Frente de Todos, con la unidad del Frente de Todos, bueno, quizá No lo veo.
nos sorprende No lo y es veo. otra. No lo veo. Pero bueno, Bueno, tiene bueno. todos los números Sí. para que esto termine pronto y termine mal la gestión de Bataki, ¿no? Pero no por ella, no tanto por No, ella, no, sino no, 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 por la falta de alfombra, digamos, por la falta de alfombra. totalmente, Che, bueno, totalmente. te mando abrazo grandote, Diego, cuídate mucho, arregla la computadora esa que hace ruidito, así podemos conversar un poco más tranquilamente y no estar pidiendo computadoras al vecindario. Por la calle ando Sí, pidiendo por una la calle, computadorita, una por diosereando una compu. Bueno, por 20 minutos. abrazo grande. Abrazo enorme, Quique. Chau, chau. Bueno, sí, lo escuchaste. Lo escuchaste. ¿A quién? A Diego Genú. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Y lo vas a escuchar aquí, en El Desconcierto.